Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Claudia Corona, soy gerente médico en la División de Odontología del Laboratorio Siegfried Rein. Y bueno, quiero darles la más cordial de las bienvenidas a todos los que ya están conectados y también a los que van llegando, por favor, bienvenidos, pónganse cómodos, porque bueno, esta noche me complace el presentar a todos los colegas una edición más de COVID-19 Enfoque Multidisciplinario. Y bueno, la sesión que nos corresponde el día de hoy se titula Consideraciones preventivas para la práctica odontológica clínica. Y bueno, para ello tenemos una gran invitada que nos va a compartir toda su experiencia en estos tiempos de COVID, en estos tiempos de pandemia. Ella es la doctora Lori-Ann Jiménez Pairí y bueno, ella es jefa de laboratorio de genética molecular en la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es cirujano dentista, egresado de la Facultad de Odontología de la UNAM. Es doctora en Ciencias Médicas con especialización en microbiología, egresada de la Universidad de Harvard. Es profesora titular de tiempo completo en la División de Estudios de Posgrado en la Facultad de Odontología de la UNAM. Y bueno, es catedrática en los niveles de especialidad, maestría y doctorado en las materias de microbiología general, microbiología básica y microbiología periodontal. Además, bueno, la doctora cuenta con una producción de más de 40 artículos científicos originales, capítulos en libros y resúmenes que, bueno, han sido publicados en medios nacionales e internacionales. Además, ha sido copartícipe en más de 1,400 publicaciones. Y bueno, antes de ceder la pantalla y el micrófono a la doctora Jiménez, pues bueno, actualmente todos sabemos que además del personal que está en atención a nivel hospitalario de manera directa con los pacientes que están contagiados o que están padeciendo este problema de COVID, pues bueno, el odontólogo de práctica clínica forma parte de este grupo también de alto riesgo. Y bueno, actualmente siguen surgiendo múltiples preguntas alrededor de esta situación, como por ejemplo, ¿qué pacientes sí, qué pacientes no? ¿Qué medidas debo de tomar actualmente? Si las medidas de protección que estoy utilizando ahora son las adecuadas o si tengo que implementar algunas otras. Entonces, bueno, todas estas preguntas, todas estas incertidumbres que han surgido, pues las van a responder a continuación y de viva voz por parte de nuestra experta, la doctora Jiménez. Adelante, doctora, bienvenida, muchísimas gracias. Ahora sí, la audiencia es toda suya. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Claudia. Buenas noches a toda la audiencia. Me siento muy contenta de estar aquí con ustedes. El día de hoy tenemos programado hablar sobre consideraciones preventivas para la práctica odontológica. Entonces, inicio... Déjenme. Pequeño problema técnico. Listo. Muy bien. Quiero iniciar primeramente haciendo un hincapié en términos de cuál es el alcance de esta plática. Entonces, esta plática no tiene la intención de ser un tratado exhaustivo de las prácticas universales aceptadas de control de infecciones en la práctica odontológica. Por fortuna, el gremio odontológico, como bien sabemos, está bastante bien versado en las prácticas de control de infecciones, quizá en muchos aspectos bastante más que el gremio médico. El odontólogo, en términos generales, recibe instrucción y se le enfatiza mucho las prácticas de control de infecciones a lo largo tanto de sus estudios como de su práctica privada o la práctica institucional, porque se sabe, porque el propio odontólogo se sabe como personal de alto riesgo en la contracción de enfermedades infecciosas. Esta plática entonces va a versar específicamente sobre las modificaciones o adiciones que actualmente se están recomendando
a partir de que se origina la circulación comunitaria del virus SARS-CoV-2, que es causante de la pandemia actual de COVID-19. Entonces, voy a hablar específicamente de eso, de las modificaciones particulares o recomendaciones particulares en la práctica odontológica que tienen que ver con la aparición de este nuevo coronavirus que está infectando al ser humano. Entonces, hablaré sobre las directrices a seguir durante esta pandemia. Eso es muy importante, primeramente tocar ese punto de cuáles son las directrices que ahorita se indican mientras la pandemia continúa activa. Posteriormente quiero tocar los temas para dar algunas medidas generales y medidas específicas de prevención para evitar la diseminación o prevenir la diseminación de contagios de COVID-19. Y terminaré la plática entonces hablando sobre posibles panoramas para el gremio odontológico post pandemia. Bueno, tanto para el gremio odontológico como para todos como sociedad, de qué podemos esperar que ocurra o en qué situación estaremos una vez que esta pandemia ceda. Parece que tengo dificultad aquí para mover las diapositivas, no sé exactamente qué es lo que está pasando. Disculpas a todos, no es un problema técnico. En fin, como solamente vamos a tratar eso y no de manera amplia lo que tiene que ver con las estrategias generales aceptadas, universales de control de infecciones, entonces quiero dejarles algunos sitios de referencia en donde pueden obtener información más completa quienes necesiten refrescar un poquito sus conocimientos o reforzar los conocimientos en términos de las generales en cuanto a control de infecciones se refiere. Existen estos sitios que son los que considero que proporcionan información válida, basada en evidencias. Es muy importante que se enfoquen en cuál es la información o cuáles son las fuentes de información que están consultando o que consultan para obtener información específica sobre lo que está pasando con la situación de la pandemia. Recomiendo para los odontólogos el sitio de la Asociación Dental Americana, la ADA. Este es su sitio de internet. Desde luego que tiene un micrositio o una página adicional en donde se trata específicamente de asuntos que tienen que ver con el nuevo coronavirus. También está la OSAP, que es la Organización para la Seguridad, Asepsia y Prevención, en donde se tratan asuntos de control de infecciones muy puntualmente relacionados con la odontología. Este es su sitio de internet y también maneja, desde luego, bueno, todos los sitios actualmente están manejando micrositios o sitios adicionales o páginas adicionales en donde se proporciona información específica sobre el coronavirus, la enfermedad que causa y algunos específicamente sobre la pandemia que ahorita nos está azotando. Entonces, estos dos, desde luego, el sitio de la OSHA es un buen lugar en donde pueden encontrar una información muy amplia y basada, desde luego, en evidencias. La OSHA es la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos. Todos estos sitios, bueno, la mayoría de ellos son estadounidenses. El sitio de la CDC norteamericana también, que son los Centros de Control y Prevención de Infecciones en Estados Unidos, y la Organización Panamericana de la Salud. En cualquiera de estos lugares pueden encontrar información muy completa y información muy bien validada, información seria, bien validada sobre el tema.
Iniciemos pues. Bien, entonces, quiero tocar el tema de cuál es el fundamento o por qué es que se requiere adicionar o cambiar las prácticas de control de infecciones dentro de la práctica clínica odontológica en este momento, o a partir de que se detecta la transmisión comunitaria del virus SARS-CoV-2. ¿Y cuál es exactamente el objetivo de la adición de estas nuevas medidas o medidas ampliadas de prevención? Entonces, primeramente, necesitan tener muy claro que ustedes como gremio odontológico están dentro del el grupo de más alto riesgo de contraer COVID-19. Esto es, seguido, el grupo de mayor riesgo es desde luego el personal hospitalario que está en contacto continuo con pacientes confirmados, con pacientes que tienen la confirmación de padecer COVID-19. Después de ellos, le siguen o están más o menos al nivel los fisioterapeutas respiratorios o pulmonares, que tienen un alto, muy alto riesgo también de contraer la enfermedad. Después de estos dos grupos, que son quienes están en contacto directo con los pacientes de COVID-19 de manera rutinaria, y de los terapeutas pulmonares o fisioterapeutas pulmonares o respiratorios, vienen ustedes el gremio odontológico. Entonces, esto por razones que ahorita voy a tratar, que son las vías de transmisión. Entonces, necesitan estar muy conscientes de esto, de que pertenecen al grupo de muy alto riesgo, y hacer y tomar todas las medidas preventivas que se requieran para impedir el contagio, ser ustedes contagiados y desde luego que propagar los contagios hacia sus pacientes, otros pacientes, o llevarlo a casa a sus familias, que puede ser un problema muy grave. Entonces, este es uno de los fundamentos por los cuales se requiere en este momento adicionar medidas preventivas a las que normalmente son rutinarias dentro del ejercicio profesional. Otra es que si no se implementan medidas preventivas adecuadas, la clínica odontológica podría en este momento convertirse en un foco de diseminación de contagios. Entonces, es muy importante que se sigan, se comprendan, se sigan cabalmente todas las medidas de prevención para que el consultorio odontológico no se convierta en un foco de diseminación de contagios, y también para que la población, es decir, los pacientes potenciales, tengan la certeza y la confianza de que el consultorio dental sigue siendo un sitio seguro en donde pueden ir a atenderse sin tener la preocupación de que es un lugar en donde pueden adquirir esta enfermedad. Para ello, necesita el odontólogo y dentro de su práctica, los asistentes y toda la gente que labora dentro de la clínica, actualizarse e implementar todas las medidas necesarias para estar al día con este nuevo problema que se suscita dentro de la sociedad. El gremio odontológico, pues, tiene la responsabilidad y obligación profesional de sumarse en este momento a los esfuerzos para contener la pandemia, de tal manera que son los odontólogos unos de los, entre otros, profesionales de la salud, que deben responsabilizarse tanto de la educación de sus pacientes y, muy importantemente, de tomar todas las medidas preventivas para llegar a lo que es el objetivo actual y muy importante, inminente en este momento, que es prevenir la diseminación de los contagios a como de lugar. La pandemia que estamos viviendo es un problema social, económico, de salud, muy importante. Y la única manera que vamos a poder dar el paso de salir de la situación tan problemática que estamos viviendo es
instituyendo todas las medidas posibles para prevenir la diseminación de los contagios. Ustedes como odontólogos tienen esa gran responsabilidad profesional. De ahí que la recomendación es que se mantengan bien actualizados, que busquen fuentes confiables basadas en evidencias de información y que asuman esta obligación con la mayor responsabilidad posible. Bien, entonces, ¿cómo podemos cortar la cadena de transmisión? ¿Cómo podemos prevenir que se siga diseminando el virus? ¿Cómo podemos prevenirlo? Como gremio odontológico y simple y sencillamente como individuos dentro de una sociedad, hay muchas cosas que podemos hacer. Entonces, para entender cómo podemos detener la cadena de transmisión, es importante hablar sobre las vías de transmisión de SARS-CoV-2 o las vías de transmisión de la enfermedad COVID-19. Entonces, en este esquema quiero ir hablando de él. Tenemos un paciente, en este caso sería un paciente potencialmente infectado por SARS-CoV-2, ¿ok? Entonces, este paciente, tanto al toser como al estornudar e incluso simplemente hablando, genera gotas que pueden llevar dentro el virus. Entonces, la transmisión, la primera y más efectiva vía de transmisión de COVID-19 es vía la transmisión directa. La transmisión directa implica la generación o la expulsión de gotas. Estas gotas son ya sea de saliva o de secreciones respiratorias, Este es el mecanismo más eficiente de transmisión que tiene el virus. No confundir con algo, esto creo que vale la pena hacer un hincapié aquí. Se tiende a confundir un poquito entre la transmisión aérea y la transmisión por gotas. SARS-CoV-2 es un virus que se transmite por gotas. Lo que se habla de la transmisión aérea no es una transmisión aérea desde el punto de vista puro de la transmisión de un virus, o sea, como vía de transmisión, no es un virus que viaja en el aire per se. Lo que se queda o puede quedarse suspendido en el aire por un periodo relativamente prolongado de tiempo, no sé, de minutos, a quizá los últimos estudios hablan que pueden permanecer microgotas suspendidas en el aire dependiendo de las corrientes de aire, pueden permanecer suspendidas por un periodo de 30 minutos o hasta una hora. Esto no quiere decir que el virus en sí viaje en el aire, quiere decir que las partículas, es decir, las microgotas, pueden permanecer suspendidas porque no hay suficiente circulación de aire. Entonces, estas gotas que pueden o no ser visibles son potencialmente infecciosas. Si la persona es portadora del virus, a través de estas microgotas infecta. Ahora, ¿quién es portador del virus y quién lo puede transmitir? Este es un punto muy importante porque existe información contradictoria que ha hecho a mucha gente confundirse en términos de este punto. Todos los seres humanos en este momento somos susceptibles a ser infectados por el virus SARS-CoV-2 y todos somos susceptibles a padecer la enfermedad COVID-19. Todos. Estamos hablando de los niños, o sea, de los infantes, de los niños, de los jóvenes, de los adultos y de los adultos mayores. No existe un grupo de edad particular que esté exento de ser infectado por el virus. Todos los seres humanos somos susceptibles a ser infectados por el virus. Y todos, algunos con mayor riesgo que otros, pero todos también tenemos el riesgo de padecer la enfermedad. Entonces, ¿quiénes transmiten la enfermedad? Cualquier persona que es portadora del virus, es decir, cualquier persona que ha sido infectada por el virus, que porta el virus, es
es una entidad infecciosa que puede transmitirlo. Eso quiere decir que no depende de la sintomatología, y quiero hacer mucho hincapié en esto. Los portadores o las personas infectadas son capaces de transmitir el virus a otros si tienen o no tienen sintomatología. No, la transmisión no es dependiente de la sintomatología. Esto hace a la enfermedad COVID-19 un problema particularmente grave. Ahora, ustedes, seguramente mucha gente ha escuchado de los brotes recientes de ébola, por ejemplo, en África. Ajá. Entonces, ébola, por ejemplo, o el mismo pariente del nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, hay otro coronavirus que es SARS-CoV, que ahora le pusieron el apellido 1 para distinguirlo de este nuevo, ¿sí? Que es el causante de SARS, la enfermedad SARS. Ajá. Que fue un problema, unos años atrás hubo un brote epidémico que representó un problema, no como el actual, pero sí un problema de relativa importancia en su momento. Entonces, ¿por qué es tan problemático el virus SARS-CoV-2? ¿Por qué es que se ha diseminado por el mundo con tantísima eficiencia? ¿Por qué es que se convirtió no en un brote, no en una epidemia, sino en una pandemia? ¿Y por qué esta pandemia ahora está representando un problema tan significativo en prácticamente todo el mundo? La última cuenta es que 94% o más de los países presentan casos de COVID-19. Quiere decir que la diseminación se ha hecho de manera masiva. La razón de eso es porque los portadores asintomáticos transmiten muy efectivamente la enfermedad, la infección. La transmiten muy efectivamente. Esto hace muy distinto a este virus de, por ejemplo, el virus que produce ébola. Ébola, por ejemplo, es una enfermedad mucho más mortal que COVID-19. Los índices de letalidad en ébola son escandalosísimos, o sea, rebasan el 70%, queriendo decir que la mayoría de las personas que se infectan de ébola mueren. En este caso no, sabemos que aproximadamente el 70-75% de las personas que se infectan por SARS-CoV-2, la enfermedad transcurre de manera moderada o leve, sin complicaciones, y es solo el 20 o 25% de las personas que sí padecen una enfermedad grave o que puede convertirse en una enfermedad crítica y llevar a la muerte. Ahora, retomo lo de ébola. ¿Por qué, por ejemplo, ébola, siendo algo tan mortal y tan dramática la enfermedad, por qué es que no representa un problema tan importante como esta enfermedad que nos está azotando en este momento? La razón es porque en el caso, por ejemplo, de ébola, los pacientes, la transmisión se da hasta que el paciente muestra síntomas ya muy importantes. Como es una enfermedad que tiene síntomas muy dramáticos, cuando el paciente empieza a presentar síntomas de ébola, el paciente generalmente ya está postrado, o sea, ya está encamado o está hospitalizado, ¿sí? Está incapacitado. De ahí que la transmisión de ébola se da con mucha menos eficiencia que la transmisión de SARS-CoV-2, en donde los portadores asintomáticos son capaces de transmitir muy efectivamente la enfermedad. Esto es muy importante tenerlo en consideración, ¿ok? Entonces, ¿quiénes? Todos los seres humanos pueden ser infectados por el virus. ¿Y quiénes lo transmiten? Todos aquellos que están infectados, sin excepción alguna. Entonces, ¿y cómo se transmite? Bueno, se transmite a través de gotas. Esa es la primera más eficiente vía de transmisión. Estas gotas se dan, repito, cuando un individuo tose o estornuda e incluso simplemente cuando habla. Estas nubes de gotas pueden viajar relativamente lejos. La sana distancia
que nuestras autoridades establecen es de 1,5 metros, 2 metros de distancia, pero estas microgotas de hecho viajan bastante más lejos que esos metros que las autoridades han establecido como la sana distancia. En fin, entonces, volvemos a nuestro esquema. A través de la transmisión directa, que es el mecanismo principal de transmisión, estas gotas son capaces de llegar a otros individuos. ¿Qué individuos? En la comunidad es a cualquier otro individuo. La gente de la calle con la que nos topamos, en casa, nuestra familia, y en este caso, poniéndolo en el contexto de la plática, dentro del consultorio dental. Dentro del consultorio dental, ¿quiénes son estos individuos que pueden infectarse? Estamos hablando de todos, otros pacientes que estén esperando ser atendidos, la secretaria, los asistentes, los acompañantes, cualquier otro individuo está en riesgo de ser infectado por esta persona que posible o probable portador. Entonces, la transmisión de estas gotas pueden infectar bien a otros individuos, desde luego al clínico mismo. Entonces, el clínico puede ser infectado también mediante esta vía. Y un detalle importante es que estas gotas pueden depositarse sobre superficies. En las superficies permanecen. El virus vive diferente o permanece viable e infectante durante diferentes tiempos, o sea, periodos de tiempo, dependiendo de la superficie en la que se encuentra. Entonces, vive diferente o permanece viable por un diferente periodo de tiempo sobre el papel o sobre el cartón o sobre el plástico o en el suelo o en una pared o etcétera, ¿ok? Pero en promedio su viabilidad es de unas cuantas horas hasta varios días. Esto es importante saberlo, hasta varios días. Entonces, estas gotas pueden ser depositadas a superficies y eso nos lleva a la segunda vía de transmisión. La segunda vía de transmisión es la transmisión por contacto. Entonces, cuando las superficies son contaminadas por partículas virales, o sea, gotas o microgotas que contienen el virus, se depositan sobre superficies y entonces después alguna persona va y toca esa superficie. El virus ahora está sobre la mano. Esto es indistinto si la mano está enguantada o no. Queda en el guante o queda en la mano, sobre la piel de la mano, ¿ok? Ahora, se toca esa superficie, se transmite entonces el virus a la mano. De las manos, entonces pasa, al tocarse la cara, puede pasar a los sitios donde ingresa, que son las mucosas de la boca, la mucosa nasal y a través de los ojos. Cuando hablé de gotas, las gotas es en esos lugares por donde ingresa, ya sea a través de la mucosa bucal, a través de la mucosa nasal y a través de los ojos. Entonces, en las superficies, entonces también permanece, se transfiere. Entonces, esta vía de transmisión se conoce como transmisión por contacto, que es la segunda vía de transmisión, ligeramente menos eficiente que la transmisión directa, pero también es una vía de transmisión muy importante que debe de tomarse en consideración. Entonces, esta transmisión por contacto, entonces, fíjense, se va haciendo una cadena de transmisión por diferentes vías. Entonces, estas gotas, por el paciente infectado, ahora infectaron una superficie. Ahora, esa superficie fue tocada, en este caso hipotético, por el clínico. Entonces, el clínico ahora hay varias opciones, que toque otras superficies que también se infecten, que toque a otras personas que también se infecten, o que se toque a sí mismo y se infecte. Entonces, es una vía. Otra es las superficies hacia otros pacientes, y esto el odontólogo tiene que estar muy consciente. Este primer paciente que llegó y depositó sus gotas sobre las superficies en el consultorio, ya se fue a su casa. Si esas superficies no son desinfectadas adecuadamente,
lo que a continuación puede ocurrir es que otros pacientes sean infectados por esas superficies que quedaron contaminadas de los pacientes o del paciente previo. Entonces, estas superficies llevan a la contaminación del clínico, a la contaminación de otros pacientes y, desde luego, a la contaminación de otros individuos. ¿Quiénes? Los asistentes, repito, los asistentes, los acompañantes, la secretaria, o cualquier otro individuo, ¿ok? Entonces, estas son las dos vías de transmisión principales del virus SARS-CoV-2. ¿Por qué el odontólogo tiene un riesgo mucho más elevado que la comunidad en general o que otras o miembros de la comunidad o en el gremio médico, por ejemplo? ¿Por qué el odontólogo tiene particular riesgo de contraer la enfermedad? La razón es porque el odontólogo está expuesto a una tercera vía de transmisión, que es la transmisión por aerosoles. Entonces, dentro de su quehacer cotidiano, el odontólogo genera muchos aerosoles que contienen partículas potencialmente infecciosas provenientes de la cavidad oral. Entonces, estas partículas, recordemos, el virus viaja en la saliva y viaja en las secreciones respiratorias. Ajá. Entonces, cuando el odontólogo hace su trabajo, y muchos de los trabajos odontológicos, la mayoría, me atrevo a decir, implican la generación en mayor o menor grado de aerosoles provenientes de la cavidad oral. Entonces, estos aerosoles, como son partículas muy finas, también viajan más lejos, quedan suspendidas por más tiempo en el aire y son capaces, entonces, estos aerosoles, primeramente, de infectar al clínico. Quien está en más alto riesgo es el clínico por la cercanía que tiene a los aerosoles y al paciente mismo. Entonces, esto en el ámbito, en el escenario de un consultorio dental es imposible pensar que un clínico puede guardar sana distancia de un paciente cuando tiene que estar a menos de 1 metro observando un espacio de 2 milímetros en un diente, ¿no? Entonces, pues sí, la cercanía y la generación de aerosoles pone al clínico en un riesgo muy alto de contracción de la enfermedad. Y vamos a hablar cómo puede, ahorita a continuación, de cómo podemos evitar que se contagie o cómo podemos cortar esta vía de transmisión. Entonces, estos aerosoles primeramente al clínico. En segundo lugar, desde luego, a otros individuos. Entonces, si dentro del cubículo dental pasó la mamá del paciente y sus hijos y el vecino, pues todas esas personas están en riesgo de ser contagiadas. Si el asistente está, pero no está utilizando el mismo equipo de protección que utiliza el clínico, pues el asistente está en un alto riesgo de contraer la enfermedad. Si la secretaria entra y sale, está en riesgo de contraer la enfermedad. De tal manera que hay que tener mucho cuidado y estar muy conscientes de esta vía, que es muy importante transmisión dentro de la clínica odontológica. Y finalmente, desde luego que estos aerosoles también contaminan las superficies. Entonces, se contaminan las superficies y estas superficies contagian a otras personas, a otros pacientes, a otros individuos y al clínico, volviéndose este ciclo de transmisión o de vías de transmisión un círculo vicioso que se tiene que cortar en algún sitio. ¿Dónde se corta? ¿Cómo se corta? Bueno, como se corta es primero aquí con las gotas. Entonces, dejando a un lado toda esta situación loca que tenemos de que nuestras autoridades un día dicen que los cubrebocas sirven y otro día no sirven, y un día los portadores asintomáticos sí transmiten y otro día no transmiten, y ya no saben qué información están dando. La información es la siguiente: para que esta persona no transmita estas gotas, o para que estas gotas no viajen tan lejos o no sean tan abundantes o todas las anteriores combinadas, esta persona necesita portar un cubrebocas. Necesita portar un cubrebocas. Entonces, es por eso que ahorita durante la pandemia la recomendación es que toda la gente porte cubrebocas. Porque desde luego que no es lo mismo que esta persona simplemente estornude al aire
y que esto viaje y se disemine a que esta persona tenga algo que contenga esas gotas cerca de su rostro. Entonces, eso es una. Entonces, el cubrebocas, los pañuelos desechables son muy importantes. Se habla mucho de ese estornudo aquí en la parte interna del codo, que está bien. No digo que es perfecto, pero está bien. Pero antes que ese estornudo, que le llaman de diferentes formas, pero pues no es más que estornudar aquí en el ángulo interno del codo, ¿no? Hay que preferir utilizar pañuelos desechables. Un pañuelo desechable y estornudarle al pañuelo desechable. Ese pañuelo debe ir inmediatamente a la basura. No es un pañuelo que también me lo voy a guardar en la bolsa o lo voy a traer aquí en la bolsa del pantalón. No, se estornuda aquí y entonces va a ir a dar al bote de la basura inmediatamente. O sea, no hay que traerlo por todos lados, ¿no? Entonces hay que preferir el pañuelo para evitar la diseminación de estas microgotas. Cuando se habla, hay que portar el cubrebocas todo el tiempo. ¿Y por qué no recomendar el cubrebocas a las personas sintomáticas? Por lo que acabo de decir, porque no sabemos quién es portador del virus. No sabemos porque hay muchos portadores asintomáticos y estos portadores asintomáticos transmiten la enfermedad. De tal suerte que no es importante nada más el que está enfermo y se ve que tiene gripa y escurrimiento nasal y está tosiendo. Pues sí, esa persona evidentemente debe ponerse un cubrebocas, ¿verdad? Pero no es importante solo que solo esas personas lo porten. Es importante que lo portemos todos, porque ninguno, como en nuestro país además no se hacen pruebas diagnósticas, o se hacen muy poquísimas pruebas diagnósticas, entonces, pues, ¿cómo vamos a saber quién porta el virus? Pues todo mundo debe hacer esta cuestión preventiva por el bien mismo de toda la sociedad. Ajá. Entonces, ¿cómo detenemos esto? Lo detenemos con modales, con un comportamiento civilizado en cuanto a cómo se estornuda y cómo se tose. Eso es una. Dos, el uso del cubrebocas. Ok, entonces disminuimos las gotas. Ahora, ¿cómo detenemos entonces y cómo detenemos otra vía de transmisión? Pues hay que desinfectar todas las superficies, desde luego. El lavado de manos es importantísimo, porque no podemos dejar de tocar cosas, no podemos dejar de tomar una pluma para firmar algo, no podemos dejar de abrir una puerta, tocar esa manija, no, es decir, estamos constantemente tocando cosas y no tenemos la certeza si esas cosas están infectadas o no por el virus. De tal manera que el lavado de manos se vuelve algo muy, muy importante para prevenir que se disemine de mi mano a otras superficies y que se disemine de mi mano a otras personas y a las superficies que van a llevar a infectar. Entonces, ahorita hablaré un poco entonces de cómo podemos disminuir la cantidad de aerosoles y si no es posible disminuir los aerosoles, entonces disminuir el riesgo de que esos aerosoles transmitan la enfermedad. Entonces, seguimos. ¿Cuáles son las directrices actuales durante la pandemia de COVID-19? Entonces, ahorita hay directrices específicas que deben seguirse, lineamientos que el gremio odontológico tiene que seguir. Y no hay mucha flexibilidad en este momento para llevarlas a cabo. Es decir, que en ese momento es muy importante que los odontólogos, así como el resto de la sociedad, sigan las directrices que se establecen, porque ahorita el objetivo fundamental que debemos de tener como seres humanos que funcionamos dentro de una sociedad es detener la transmisión de los contagios. Es la única meta que ahorita deberíamos de tener es esa,
porque para volver a la escuela, para volver al trabajo, para poder volver a percibir ingresos, para que la economía se recupere, para que todo esto ocurra, primero necesitamos detener la transmisión de los contagios, porque esta pandemia, esas gráficas que nos muestran, son un sueño si no se para la transmisión de los contagios. O sea, la pandemia o la epidemia o los brotes localizados no se detienen simplemente con querer que así ocurra. Este virus no va a desaparecer. Los agentes infecciosos de esta naturaleza no simplemente desaparecen, ¿sí? Hay que detenerlos. Entonces, lo que se hace, pues, las directrices ahorita para el gremio odontológico son estas. Ustedes, los odontólogos que aquí me escuchan el día de hoy, necesitan estar conscientes de que deben limitar su práctica odontológica en este momento únicamente a emergencias que no sean postergables. Es un sacrificio, para todos es un sacrificio para ustedes, es un sacrificio para los pacientes, es un sacrificio necesario, absolutamente necesario, para impedir que ustedes se infecten, que lleven esa infección a sus casas, ¿sí? y que infecten a otras personas o a otros pacientes. Entonces, ¿a qué le llamamos una emergencia no postergable? Que a la persona se le haya caído un diente y le choca cómo se ve, no es una emergencia tipo no postergable. Esas emergencias, esas no son emergencias, ¿ok? Esas, pues, requiere atención, pero ya vendrá el momento para darle atención a esos casos. Ahorita, las emergencias no postergables se definen únicamente dentro de dos parámetros. El primer parámetro es aquellos casos con dolores agudos que no es posible controlar mediante la administración de analgésicos, antiinflamatorios, etcétera. Entonces, dolores agudos severos, dolores agudos severos que no ceden con la administración de analgésicos o antiinflamatorios, etcétera, con medicamentos. Entonces, en este caso se ha convertido en una emergencia que no es postergable y hay que darle atención a ese paciente, a como de lugar. Ese es el trabajo del odontólogo. Otra es infecciones que tienen el riesgo de poderse diseminar y causar y poner en riesgo la vida del paciente. Esto es muy importante. Ustedes, ahí ahora sí me incluyo porque las infecciones, pues, son lo mío, ¿no? Cualquier infección de origen odontogénico, de origen bucal, que pudiera diseminarse o causar una complicación que pudiera poner en riesgo la vida del paciente, es una emergencia no postergable, ¿ok? Si esta infección no cede o es de suficiente importancia, que requiere una intervención por parte del odontólogo y no solamente la administración de antibióticos. Entonces, pero esos son los únicos dos escenarios. Las infecciones que pudieran diseminarse o los dolores agudos, graves, que no cedan ante el tratamiento con medicamentos analgésicos o antiinflamatorios. Entonces, atender solo esos casos, por lo pronto, hasta que no pase la pandemia en nuestro país. Entonces, todos necesitamos ser parte de la solución de este problema tan dramático que estamos viviendo, y los odontólogos son uno de los grupos principales que debe responsabilizarse de ser parte de esta solución. Entonces, eso, limitar la práctica. Segundo, traten o deben de procurar tratar los casos por vía remota siempre que esto sea posible. Muchos casos pueden tratarse telefónicamente o con una videollamada, se pueden administrar o prescribir medicamentos vía telefónica, enviar una receta de ser necesario con un Rappi o con quien sea, ¿no? Traten o procuren llevar el mayor número de casos por vía remota siempre que esto sea posible. Entonces, ahora, si necesitan ir al consultorio y atender casos, entonces, muy importante que solo el personal esencial esté presente dentro de la clínica. Entonces, en estos momentos no está la cosa para tener a una persona que archiva los
los expedientes y la que contesta el teléfono y otra persona que limpia y que el laboratorista y no, o sea, ahorita la situación de emergencia requiere que se haga todo muy escueto, muy bien controlado y que entonces en el consultorio deben prescindir de todas las personas cuyas funciones no sean absolutamente esenciales. Entonces ahorita no tiene por qué estar la secretaria ahí, porque la ponen en riesgo a ella e indirectamente entonces ponen en riesgo a su familia y otros familiares ponen en riesgo a más gente y así no cortamos nunca la cadena de transmisión. Entonces, solo el personal esencial debe presentarse a la clínica. Ahora, otra, de ser posible, todos los pacientes que acudan deben acudir solos a la consulta, solos. Entonces, esto es importante, que no vayan con el amigo, con el vecino, con el primo, con su mamá y sus hijos y demás, porque toda esa gente también se pone en riesgo de contagiarse. Entonces, si la persona tiene alguna discapacidad o por alguna razón requiere asistencia para acudir a la consulta, entonces quien le proporciona esta asistencia debe acompañarlo, dejarlo en el consultorio y partir. Entonces, se recomienda que los pacientes, mientras esperan ser atendidos, esperen para que no haya gente o no se acumulen las personas dentro de las salas de espera, que se pida a los pacientes que esperen en los vehículos, si es que hay más de un paciente. Preferible citar un paciente a la vez, o sea, que no se traslapen los pacientes y se encuentren ahí en el consultorio, ¿no? Finalmente estamos hablando de que estarían solo tratando emergencias, entonces sería posible que ocurriera de esa manera. Entonces, si hay más de un paciente que ya están ahí, es mejor decirle que espere dentro de su vehículo y entonces mandarle un mensaje o avisarle cuando ya puede subir, o entrar al consultorio, cuando puede hacerlo, pues cuando salga el anterior. Bien, entonces, eso, la persona si requiere asistencia porque tiene alguna discapacidad o cualquier otra razón, vamos a decir, si son menores de edad, ¿no? Entonces, pues es difícil que el menor suba solo, ¿no? Entonces, pues que suban los papás, se retiren y lo dejen mientras se le atiende. Pues esto es con el fin de beneficiar al resto de las personas para que no se expongan a ser contagiados también. Entonces, esto importante. En las salas de espera, si es que necesita haber por fuerza más de un paciente dentro de una sala de espera, los pacientes que estén en las salas de espera deben guardar distancia. Y al entrar al consultorio se les debe proporcionar un cubrebocas y deben portar este cubrebocas en todo momento mientras esperan, ¿ok? Entonces, deben de portar cubrebocas y entre pacientes deben guardar distancia de por lo menos 2 metros. Por lo menos 2 metros. Si están portando cubrebocas, estos 2 metros son suficientes, deben ser suficientes, para no contagiarse entre pacientes. Si no portan cubrebocas, los 2 metros no son suficientes porque las micropartículas viajan más lejos que esos 2 metros que sugiere la sana distancia. Entonces, bien, eso, de sus salas de espera necesitan eliminar todos los objetos que sean innecesarios. ¿Cómo qué objetos? Bueno, todo. Las revistas, los libros, las decoraciones, las lámparas, los tarjeteros, todo. Dejen las salas de espera lo más escuetas posible. Es decir, si pueden simplemente dejar solo las sillas y ya acomodadas de tal manera que se entienda que una persona va a estar sentada allá y otra allá, para que guarden su distancia, mejor todavía. De esta manera es más fácil mantener un nivel adecuado de desinfección dentro de la sala. Cualquier objeto adicional, una lámpara, una decoración, las revistas, todo esto son objetos adicionales que potencialmente pueden contaminarse y ser objetos que también, si están contaminados, entonces transmitan la enfermedad vía la transmisión por contacto.
Esas serían las directrices ahorita durante la pandemia. Estas directrices, desde luego, una vez que la pandemia ceda, pues algunas cosas podrán volver a una cierta normalidad. Entonces, pues pueden volver a tener sus salas de espera muy bonitas y demás, mientras se tengan limpias y estén adecuadamente desinfectadas. Se podrá tener a más gente esperando en la sala de espera. No sé, el distanciamiento seguramente tendrá que llevarse a cabo durante un tiempo mayor y al final de la plática haré mención de eso. De cualquier manera, estas son directrices ahorita mientras está la pandemia activa en nuestro país. Bien, ¿cuáles son entonces las recomendaciones generales? Estas recomendaciones generales, y hay que tomar con un grano de sal la diferencia entre qué se tiene que hacer ahorita y qué se va a tener que seguir haciendo a mediano y largo plazo, o quizá para siempre, ¿no? Entonces, las anteriores eran directrices durante la pandemia. Estas recomendaciones generales muy posiblemente vayan a permanecer en el mediano y largo plazo, ¿sí? O por lo menos hasta que se tenga una vacuna disponible contra COVID-19 o algún tratamiento efectivo contra la enfermedad. Entonces, mientras esto no ocurra, es decir, que exista una vacuna o que existe un tratamiento efectivo contra la enfermedad, estas recomendaciones generales y las específicas que voy a dar a continuación deberán seguirse implementando. Entonces, hay que reforzar el lavado de manos, la desinfección del mobiliario y de áreas generales de trabajo, y reforzar las estrategias universales de control de infecciones a todo el personal que labora dentro de la clínica o el consultorio odontológico. ¿Verdad? Esto quiere decir que a todo el personal, se le debe hacer un refuerzo. Muchas clínicas o consultorios tienen esquemas en donde rutinariamente se hace un refuerzo de las estrategias de control de infecciones y se hace un refuerzo para la gente que labora ahí. Si ustedes tenían este refuerzo pendiente, pues ahora es cuando necesitan hacerlo de manera inmediata. Hay que reforzar el lavado de manos entonces, la desinfección del mobiliario de las áreas generales de trabajo. Con generales me refiero donde está el archivero, donde está la secretaria, la sala de espera, el pasillo, la puerta. Ojo, se tiene que tener mucha conciencia de todo. Las manijas de las puertas pueden estar infectadas. O sea, todo puede estar infectado. El piso, los suelos pueden estar infectados, las paredes, vaya, ¿no? Entonces, y las estrategias, y reforzar esto de las estrategias con todo el personal. Ahora, un punto muy importante es que de aquí a que no exista una vacuna, ¿sí?, contra COVID-19 o exista un tratamiento efectivo contra la enfermedad, siempre el odontólogo tendrá que considerar a todos los pacientes como potenciales portadores de SARS-CoV-2. A todos. ¿La razón? Otra vez nos remontamos. La razón es porque existen muchísimos portadores asintomáticos. Entonces, esa recomendación que se hacía cuando esto inició por allá del mes de enero, febrero, de que hay que tomar controles de temperatura, por ejemplo. Entonces, se decía, antes de atender a un paciente hay que tomarle la temperatura. Si su temperatura rebasa 37 grados y fracción, entonces pues no hay que atenderlo porque podría ser, o si viene con escurrimiento nasal, o viene tosiendo, o sea, eso no les va a dar ninguna indicación de nada. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no tiene síntomas y están infectados y pueden infectarlos a ustedes. Entonces, lo que deben de hoy en adelante, bueno, esto desde el mes de diciembre que esto inició en China, hasta que no exista una vacuna o un tratamiento, todos los pacientes que ingresan a un consultorio dental tienen que ser considerados como potenciales portadores del virus. Todos, ¿ok? Y ser tratados acorde a ese concepto, ¿ok?
Entonces, y los controles de temperatura y demás, realmente, si les va a dar un poco de paz mental, pues háganlo. Pero ahora quedan en un predicamento. Si hay un caso de emergencia, aunque sepan que esa persona está contagiada, entonces el predicamento es, aunque sepan que está contagiado, si tiene un caso de emergencia que tiene que ser tratada por el odontólogo, entonces pues se ponen en un problema como de ética profesional, de decir no lo voy a tratar. Pues de cualquier manera es su responsabilidad tratar a ese paciente. Si viene con una angina de Ludwig y puede terminar con un shock séptico mañana, ¿verdad? Pues lo tienen que tratar, aunque tenga COVID-19. Entonces, bueno, entonces no es esos controles de temperatura y demás. Finalmente, si el paciente está infectado y tiene una emergencia, lo tienen que tratar. Y si el paciente está infectado y no tiene síntomas, le toman la temperatura, de cualquier manera lo van a tratar. Lo que es importante aquí es que los traten a todos como si fueran todos portadores, de tal manera que estarán poniéndose ustedes poniéndose en una situación de seguridad ustedes, a sus familias, a sus otros pacientes y a toda la gente que trabaja en el consultorio. Entonces, deben mantenerse actualizados. Hay que recordar que esta es una enfermedad nueva, es un virus nuevo, es una enfermedad nueva. Y aprendemos de ella, tanto del virus en sí, como de la enfermedad, como de la pandemia que nos está azotando. Aprendemos todos los días algo interesante, nuevo e importante. Entonces, de hecho, en este momento no sabemos ni siquiera de qué nos estamos muriendo, de qué se está muriendo la gente. Entonces, hay muchas cosas que faltan por saber y ahorita, más que en cualquier otro momento, es muy importante mantenerse actualizados, tanto con la información como las recomendaciones y la normatividad que está relacionada tanto con la pandemia como con la enfermedad en sí y desde luego, pues las particularidades que están relacionadas con su práctica clínica. Bien, en cuanto a recomendaciones específicas, entonces, recordemos esto, ustedes como odontólogos entiendo que la mayor parte de la audiencia son odontólogos, pues ustedes como odontólogos que ejercen en la práctica clínica, entonces, mejor que nadie saben cuáles son las medidas o las estrategias de control de infecciones. Y como todo buen odontólogo responsable, estoy segura que las llevan a cabo cabalmente y de forma rutinaria, ¿ok? Entonces, lo único que necesitan, y si es así, lo que hacen, no les va a costar mucho trabajo adicionar algunos detalles que sí necesitan ser tomados en cuenta para elevar el nivel de prevención. Entonces, una de las cosas que, y repito, no es durante la pandemia, esto es hasta que no haya una vacuna o no exista una cura, porque los seres humanos seguiremos siendo susceptibles a este virus y a padecer la enfermedad y probablemente a morir de ella mientras no exista una vacuna o una cura. Entonces, de en adelante, la limpieza de las superficies debe hacerse entre cada paciente. La limpieza deben realizarse limpiezas exhaustivas de las superficies dentro del cubículo dental, ¿ok? Dentro del cubículo, la unidad, la charola, todas las superficies, el piso, la lámpara, el aparato de rayos X, todo, ¿ok? Las superficies deben ser desinfectadas con hipoclorito de sodio al 1% o bien con productos que sean a base de alcohol, siempre y cuando la concentración de alcohol sea del 70% o más. Si la concentración de alcohol es de 70% más, se puede utilizar alcohol o bien prepararse soluciones con hipoclorito de sodio al 1%.
quienes utilizan barreras, y es una muy buena práctica utilizar barreras, ya sea barreras plásticas, ¿no? Que se colocan ya sea en el sillón de la unidad dental, en los descansabrazos, en la lámpara, en diferentes sitios. Estas barreras de protección tienen que ser eliminadas, desechadas y sustituidas entre cada paciente. Lo mismo que las limpiezas de las superficies. En la medida de lo posible, tratar de trabajar a 4 o a 6 manos. Esto es importante porque se hace más fácil el manejo del instrumental, de los procedimientos que se hacen para evitar que todo potencialmente quede infectado, sino que haya una persona que esté haciendo la instrumentación mientras una persona está haciendo la succión y el clínico está haciendo lo suyo, qué sé yo, y se tiene mucho control del ámbito dentro del el cubículo dental, para evitar que exista una diseminación de material potencialmente infeccioso. Entonces, esta es una recomendación. Otra es que previo a la consulta, esto tiene que volverse algo rutinario. A todos los pacientes se les debe a realizar un enjuague con peróxido de hidrógeno al 1 o al 1.5% durante 1 minuto, ¿ok? En España también se sugiere el uso de soluciones a base de povidona, pero aquí en México, para empezar, no están ampliamente disponibles y hay mucha gente que tiene susceptibilidad o alergias al yodo y una serie de complicaciones. Y el peróxido de hidrógeno es algo muy fácil, tanto de adquirir como de preparar la solución, etcétera. Entonces, creo que la recomendación más efectiva es esa, la del peróxido de hidrógeno. Esto es con el fin de disminuir la carga bacteriana total, general. Esto disminuirá la carga bacteriana total de tal manera que se disminuye la cantidad de partículas infecciosas que se emiten dentro de los aerosoles o que están presentes dentro de los aerosoles que se generan durante el ejercicio o la práctica, ¿sí? O los procedimientos que se están realizando. A ver, un punto importante que me he quedado, espero que alguna de las personas que está conectada sea alguien que me hizo una pregunta por allá de principios de febrero, como por la segunda semana de febrero. Si usted está conectado ahorita y me está escuchando, necesito decirle que cometí un grave error y que he sentido un terrible remordimiento de conciencia desde entonces. Y ahora le explico por qué. Alguien me escribió, pero entre toda la maraña de mensajes por diferentes vías, perdí el hilo y ya no recuerdo dónde quedó el mensaje y ya no lo pude encontrar. Me preguntaron si era mejor utilizar peróxido de hidrógeno para hacer estos enjuagues o utilizar clorexidina. A principios de febrero, pues estaba pensando que cualquiera de los dos sería efectivo y la recomendación que hice es utilice cualquiera de los dos y estaba yo perfectamente equivocada. A finales del mes de febrero se publicaron algunos artículos o se publicó un par de artículos en donde se hace una evaluación de esto y aparentemente la clorexidina o bueno, el virus no es sensible a la clorexidina. Entonces, si esa persona está conectada, de antemano me disculpo y espero que aquí con esta confesión pública haya enmendado yo mi error. La clorexidina no es efectiva contra el virus. Entonces, si tienen la costumbre de hacer estos enjuagues para disminuir la carga bacteriana antes de iniciar el tratamiento, que es una buena costumbre en general, y tienen la costumbre de hacerlo con clorexidina, necesitan migrarse a otra cosa para que el enjuague sea efectivo contra el virus, ¿ok? Entonces, peróxido de hidrógeno a todos los pacientes, indistinto de cuál es la causa de la consulta o a qué van. Hay que utilizar dique de hule en todos los procedimientos de ser posible, todos los procedimientos que así lo permitan, hay que emplear el dique de hule. Esto disminuye también, si se fijan, o sea, todo está encaminado a disminuir los aerosoles, la generación de aerosoles.
y de ahí disminuir, pues desde luego, la contaminación de superficies, la contaminación de otras personas, etcétera, etcétera. Se trata de cortar las cadenas de transmisión. Ajá. Entonces, dique de hule, siempre que sea posible, utilizar el dique de hule. Succión de alto volumen, si la tienen disponible, preferir la succión de alto volumen. Las piezas de mano, bueno, en nuestro país prácticamente todas las piezas de mano, hasta donde tengo entendido, ya tienen sistemas de antirretorno, ¿no? Si alguien por ahí tiene una que no sea así, pues vaya a cambiarla, porque necesitan estar utilizando piezas de mano con sistemas antirretorno. Ajá. Y evitar el uso de la jeringa triple. Esto puede de repente representar alguna complicación, pero hay que evitar el uso de la jeringa triple para evitar la generación de aerosoles adicionales, ¿ok? Y en todo momento preferir la instrumentación manual a la instrumentación mecánica. Esto no siempre es posible, desde luego, pero si en todos los procedimientos en donde sea posible hay que preferir la instrumentación manual sobre la instrumentación mecánica. Bien. Y entonces, eso nos lleva al asunto de la vestimenta y el equipo personal de protección. Ajá. El EPP, el famoso EPP. Ahorita, mientras está la pandemia activa, se entiende que hay escasez y desabasto de muchos de los materiales o equipos de protección personal. Como ustedes deben ser odontólogos responsables y no estar ahorita atendiendo casos en el consultorio más que emergencias, ¿ok? Entonces no necesitan hacer un stock gigantesco de equipos de protección personal, ¿ok? Pero sí necesitan tenerlos, algunos. Y cuando la pandemia pase y otra vez ceda el desabasto de los equipos, necesitarán adoptar unas prácticas nuevas en cuanto al equipo de protección personal que se utiliza. Y va a ser muy importante que lo hagan. Entonces, en cuanto a la vestimenta, la mayoría de los odontólogos ya hacen esto de cualquier manera, ¿no? O sea, pero hay que hacerlo de manera rigurosa. Necesitan utilizar pijama quirúrgica y no la ropa de calle. Recuerden que su bolsa, por ejemplo, las mujeres, la bolsa, pues no hay que dejarla ahí dentro del cubículo, ¿verdad? Para que se infecte con todos los aerosoles y luego esa bolsa la vamos a llevar a casa para que mi hijo la agarre y se infecte y entonces, ¿sí? Entonces, todo tiene que estar muy bien controlado. Entonces, la vestimenta tiene que ser pijama quirúrgica y no la ropa de calle. La ropa también se infecta y esa va a dar a algún lugar. Y en el peor de los casos va a dar a las manos y después a las mucosas de alguien. Entonces, la pijama quirúrgica que ahí se debe quedar en el consultorio o debe irse a lavar, ¿verdad? Después de un día de trabajo. Y no utilizar la ropa de casa. Sobre la pijama hay que utilizar batas de aislamiento impermeables o por lo menos relativamente impermeables, que sean desechables. Esto es importante, que sean desechables, que sean largas, como viene aquí en el esquema. Estos esquemas los encuentran en el sitio de la CDC estadounidense. Tienen mucha información en el sitio de la CDC. Les recomiendo mucho que se metan y vean algo de esto. La plática de hoy, el tiempo no lo permite, pero tienen ahí instrucciones, por ejemplo, de cómo ponerse la vestimenta de protección y también las indicaciones adecuadas de cómo remover la vestimenta de protección, que son dos cuestiones que también son muy importantes. Y bueno, tienen un sinnúmero de información al respecto que vale mucho la pena echarle un vistazo. Entonces, en el mejor de los casos, este es el mejor de los casos, ¿ok? Pero en su defecto, esto también es aceptable y ahorita voy a hacer hincapié. Las batas deben ser de manga larga, deben ser desechables, impermeables, de manga larga y largas. O sea, esa viejísima costumbre del odontólogo de la Filipina, la cintura, y eso ya pasó a la historia desde hace mucho tiempo. O sea, esto tiene que ser largo, debajo de la rodilla, ¿ok? Entonces, entre más se puedan proteger, o sea, la finalidad es que entre más se puedan proteger
de ser rociados por los aerosoles que generan, pues estarán en menor riesgo de contraer la enfermedad o de diseminarla. Entonces, lo que siempre han utilizado, que son los guantes desechables, eso sigue siendo igual. Los cubrebocas, ahora ahí va a haber un pequeño detalle, porque mientras no existe una vacuna o una cura, el odontólogo va a tener que migrarse a las mascarillas o cubrebocas, como le quieran llamar, de alto rendimiento, ¿ok? Es decir, las N95 o similares a con el mismo rendimiento que las N95. Entonces, en este momento son muy difíciles de conseguir, y las que sí se consiguen, pues yo pienso que necesitan estar en algún hospital para la gente que está atendiendo a los pacientes ahí en el frente de la batalla en este momento, ¿no? Pero si sí tienen unas guardadas por ahí, o si ya habían previsto algo por el estilo, o si tienen rutinariamente la costumbre de utilizar este tipo de cubrebocas, pues ahora es cuando utilícenlos. Se requiere algún entrenamiento para saberlos utilizar adecuadamente, entonces quien no lo tenga, infórmese, busque esa información y entienda cómo se utilizan estas mascarillas, cuál es su tiempo de vida, cuándo ya no sirven, cómo deben ponerse, cómo se respira con ellas puestas, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero realmente el odontólogo tendrá que migrarse al uso de este tipo de mascarillas para prevenir infecciones de esta naturaleza. Entonces, gogles o lentes, preferir los gogles sobre los lentes, pero no toda la gente puede utilizar gogles y requiere forzosamente los lentes. Entonces, la situación es que deben estar protegidos los ojos, porque una de las vías importantes de transmisión es a través de los ojos. Entonces, gogles o lentes, o quienes usan lupas, hacen la función. Caretas de protección. Quienes no usan gogles, entonces la careta de protección sirve. Aunque los utilicen la careta de protección. Esto les da una barrera de protección adicional. Entonces, los gogles, los lentes, la careta de protección, el gorro, es importante. O sea, si estas salpicaduras estamos muy bien tapados, ¿no? Súper bien tapados así, sí, y todo el cabello lleno de material potencialmente infeccioso. Necesitan ponerse un gorro para prevenir que del cabello también se infecte. Ok, y si pueden, o sea, lo ideal sería que utilizaran botas también de protección. Esos aerosoles también caen al piso, esos zapatos también están contaminados, y si esos son los zapatos que van a ir a llevar a casa, entonces eso que está en sus zapatos va a acabar en sus hogares, y de sus hogares, pues, si tiene una mascota, luego la mascota se sube. O sea, entiendan que es un círculo vicioso. Entonces, si tienen botas de protección de estas que son desechables, que pueden ir sobre los zapatos y que se cambian al final del día o lo que sea, es importante hacerlo. Lo que está recomendando ahorita la CDC es el uso de las mascarillas N95, con las caretas, los gorros, las batas, los guantes y las botas. Si no tienen N95, entonces los cubrebocas quirúrgicos, que son los que normalmente utiliza el odontólogo, los pueden seguir utilizando siempre y cuando sí utilicen los gogles y la careta. Pero hay que irse haciendo la idea de que eso va a tener que cambiar. Bien, para finalizar entonces, nada más alguna mención de cuáles son los posibles panoramas post-pandemia. ¿Qué va a pasar cuando la pandemia pase? Bueno, la primera pregunta que todo el mundo tiene es, ¿va a pasar o no va a pasar? Pues va a pasar, eventualmente va a pasar. Qué tan dramático sea que lleguemos a su fin, eso está por verse. Lo que es muy importante es mentalizarnos a lo siguiente. La pandemia actual va a pasar, sí, pero el virus SARS-CoV-2 llegó para quedarse. Llegó para quedarse. Esto no es MERS, no es SARS. Esto es COVID-19. Y el COVID-19, las evidencias científicas más serias y actuales sobre
enfermedad y el virus que la causa es que posiblemente este se convierta en un virus de tipo estacional, como la influenza. Pasando la pandemia, tenemos el riesgo, siempre y cuando no exista una vacuna disponible ampliamente a nivel mundial o un tratamiento que sea efectivo contra el virus, los seres humanos seguiremos estando en riesgo de contraer esta mortal enfermedad. Entonces, mientras no hayan vacunas y tratamientos, tenemos que aprender a vivir con este virus. Para aprender a vivir con este virus, necesitamos aprender cómo no contagiarnos. Necesitamos aprender cómo no contagiar a otros. Y esa es la forma como vivimos con él. Porque cuando pase la pandemia, de vez en vez van a volver a haber brotes. Brotes que pueden ser comunitarios, pequeños, o epidemias no tan localizadas, hasta que se vuelva a dar un brote expansivo mayúsculo en todo un país, una región o un continente, ¿ok? Se habla mucho de la posibilidad de que puede venir una segunda oleada, cuando todos salgamos del confinamiento y entonces empiecen a disminuir las medidas restrictivas y las medidas de aislamiento y de separación y demás. Se tiene mucho pues miedo, se puede decir, de que venga una segunda oleada. Si la historia de las pandemias nos dice algo, es lo siguiente: si viniera una segunda oleada, lo más probable es que fuera bastante más devastadora que esta. Eso ocurrió en la pandemia de influenza AH1N1 de 1918-1920. Esa pandemia duró 3 años. 500 millones de personas se infectaron y entre 20 y 50 millones de personas fallecieron en ese periodo de 3 años. La pandemia vino en 3 oleadas diferentes. La primera, que fue terrible, pero la oleada más devastadora, cuando ustedes ven fotografías de esas tan dramáticas de pacientes uno tras otro en bodegas gigantescas y camas de gente enferma y muriendo, o muertos encarretadas, y todo esto que ven de aquella pandemia de influenza, que es la gran pandemia por antonomasia. Cuando ven esas fotografías, son de la segunda oleada. La tercera ya fue bastante menor, pero la primera fue muy grave, la segunda fue devastadora. Entonces, aparentemente no hemos aprendido mucho de la historia, y entonces seguimos repitiendo muchas cosas, pensando que los resultados van a ser distintos, y alguien por ahí decía que esa era la definición de la locura, ¿verdad? No hemos aprendido mucho, evidentemente, pero ojalá que se aprenda algo. Si se permite que venga una segunda oleada, esto no va a ser un escenario agradable, ¿no? Entonces, ¿cómo impedimos que venga una segunda oleada? ¿Cómo vivimos con el virus hasta que llegue una vacuna? ¿Cómo vivimos y no morimos? ¿Sí? Hasta que exista un tratamiento. Pues nos acostumbramos a vivir con el virus, y la única manera es que necesitamos seguir teniendo por lo menos algunas medidas de control, de restricción, de desinfección, que no eran nuestra rutina normal antes de que esto pasara. Pero no muchas cosas van a volver a ser iguales después de esto, ¿sí? Este evento es un evento que va a marcar un hito en nuestra sociedad, ¿sí? Y después de esto muchas cosas serán distintas. Esperemos que lo que venga y sea distinto sea mucho mejor de lo que antes fue. Esperemos que así sea. Y aunque no sea así, tenemos que aprender a vivir con el virus. Y para hacerlo necesitamos aprender cómo no contagiarnos y cómo no contagiar a otros.
Es la única manera de hacerlo, ¿ok? Entonces, con eso, agradezco muchísimo a toda la gente que esté aquí. No sé cuántos sean, es la primera vez que doy una plática por esta vía, que se siente un poco extraño. Espero que haya sido de utilidad para todos, espero que la información que se haya dado haya sido suficientemente completa, y si tienen alguna duda o pregunta, creo que se tiene programado que se haga algún tipo de sesión de preguntas y respuestas ahorita en esta última parte de la sesión del día de hoy. Entonces agradezco mucho su atención a todos y nos pasamos a las preguntas. Bueno, sí, de hecho, doctora, aquí nos están preguntando, hay odontólogos que trabajan en zonas de mucho calor y tienen que utilizar estos climas mini split. Entonces, ¿qué es lo que usted les recomendaría? ¿Mantenerlos apagados durante la atención dental? No recomendaría apagarlos. De hecho, la circulación de aire es favorable. Cuando el aire está estancado, es cuando las partículas permanecen durante más tiempo suspendidas. Ajá. Lo que se necesita es movilizar estas partículas para que caigan. Ajá. Dejar que las partículas queden suspendidas es lo peor, porque pueden permanecer suspendidas durante un tiempo relativamente largo de tiempo. Entonces, si tienen un cubículo, sí, entiendo. O sea, tengo familia que vive, por ejemplo, en Villahermosa, y pues ahí simple y sencillamente pues es un infierno, no se puede vivir sin aire acondicionado, ¿no? Entonces, lo que sería importante tal vez es que si el cubículo está cerrado, cerrar el cubículo, ¿no? O sea, cerrar la puerta para que esto no, todo ahí, la circulación de aire es conducente a que las partículas finalmente se asienten, y eso es lo que es importante. No recomendaría yo que se apagaran los aires, ¿no? Ok. Doctora, también le preguntan su opinión acerca del glutaraldehído como desinfectante. ¿Como desinfectante de qué? De superficies e instrumental. Pues el glutaraldehído se utiliza para desinfectar instrumental y cosas de ese tipo, pero ¿qué opino? Pues ¿podría ser útil contra COVID? No. Bueno, a decir verdad, no tengo una evidencia así que pueda meter yo las manos al fuego. No creo que exista nada publicado en este momento que nos diga si el glutaraldehído, si SARS-CoV-2 es sensible o no al glutaraldehído. O sea, de cualquier manera, el instrumental, todo el instrumental o todo el instrumental que sea posible, pues necesita ser esterilizado, ¿no? No desinfectado, sino esterilizado. Entonces, algunas cosas que tienen que ser desinfectadas con glutaraldehído, pues, o sea, no me atrevería a decir si en realidad es efectivo contra el virus o no, porque no creo que exista nada en este momento publicado al respecto. Ok, también le han preguntado mucho, doctora, acerca de cómo hacer la disolución del peróxido de hidrógeno para que quede o sea un enjuague aceptable. Se disuelve en agua destilada o agua desionizada o agua bebible, agua limpia, agua potable, pues, o sea, ¿sí? ¿Cómo se disuelve? Sí, hay que hacer una al 1.5%, okay. Al 1.5%. O sea, sí, también le preguntan que si agregando el peróxido de hidrógeno al sistema flush de la unidad sería válido. Sí, es válido, sí. Entiendo que la recomendación es hacer hipoclorito de sodio, pero que después existen algunos problemas de acumulación de películas y de corrosión y demás en las líneas de aire, de agua, etcétera, ¿no? Y entonces que se está utilizando peróxido de hidrógeno. Sí, esto es correcto, es una buena práctica, sí. Doctora, le preguntan que si usted sabe
si en este momento, por situación de la pandemia, bueno, hay muchos odontólogos que dicen que han tenido que atender consulta por vía remota y que, bueno, el problema que tienen es justamente con la receta de los antibióticos. Si usted sabe algo, si por esta situación de la pandemia van a poder adquirirse los antibióticos sin prescripción literal, como siempre le hemos venido haciendo. No hay nada dicho por las autoridades que sugiera que eso va a ser así. Y de hecho, yo no me inclino a pensar que ni siquiera es algo adecuado. O sea, los antibióticos deben prescribirse con receta, definitivamente. O sea, debe hacerse de esa manera. Pero hay muchas maneras de solucionarlo. O sea, ahora vivimos en una ciudad atestada de mensajeros en motocicletas, en bicicletas y algunos hasta corriendo, ¿verdad? Que pueden ir a llevar recetas si eso es necesario. No creo que esta debería de ser una política que debería cambiarse por la pandemia, de poder prescribir antibióticos así sin receta. No me parecería adecuado. Utilicen un mensajero, un servicio de mensajería, o sea, un Rappi, pueden pedir un Rappi y en 20 minutos ya su paciente tiene la receta. Perfecto. Y en lugares cerrados, doctora, como el consultorio dental, ¿cuánto tiempo puede permanecer el virus suspendido en el aire? Dependiendo de la circulación, dependiendo de las corrientes de aire, como estaba diciendo hace rato. Si hay corrientes de aire, por eso se recomienda, por ejemplo, llegar al consultorio, abrir ventanas o algo para que haya circulación de aire. Como lo que estaban diciendo hace rato, la gente que utiliza aire acondicionado, ya sea central o de ventana o lo que sea, no tienen ese problema porque hay una constante circulación de aire. Los lugares que están muy encerrados y estancados, esto es contraproducente. Necesita haber circulación de aire. La circulación de aire es conducente a que las partículas se asienten. Entonces, claro, pues estas partículas caen en superficies, pero por eso ya saben que todo tiene que estar muy bien desinfectado, ¿verdad? Claro que sí. De hecho, también le preguntan, doctora, su opinión acerca de la desinfección por medio de vapor seco o por medio de ozono, y además, ¿qué opina de la utilización de purificadores de aire? Purificadores de aire, sí. Bueno, se está haciendo la sugerencia de que los consultorios necesitan tener estos sistemas de purificación de aire, que es reverso, ¿no? De presión inversa, uh-huh. Para los consultorios dentales, algo que es como similar a los quirófanos en los hospitales, ¿ok? Entonces, pues sí, o sea, hay dos problemas. ¿Qué sería lo ideal? ¿Y qué es lo que es posible? Porque lo ideal no siempre es lo que se puede hacer. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de tener su consultorio como se tiene un quirófano en el hospital ABC, ¿no? Pues, desde luego, háganlo. O sea, háganlo. Si pueden tener purificadores de aire y presiones negativas y hacer, háganlo. Y si pueden tener un robot que después pase a su cubículo, hacer una desinfección por luz ultravioleta, pues háganlo. O sea, entre mayor cantidad de medidas y estas medidas sean más enérgicas, más efectivas, pues mejor les va a ir, desde luego. Pero ni aquí ni en China, no China, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, todos los odontólogos tienen la posibilidad de tener un cubículo odontológico como si fuera un quirófano en un hospital de primer mundo, ¿no? O sea, entonces, pues hagan lo suyo. Hay muchas cosas, no necesitan necesariamente, ¿no?, tener como si fuera un laboratorio de bioseguridad nivel 4 el consultorio dental. O sea, pueden tener un consultorio muy seguro, muy bien manejado, darle una certeza a sus pacientes, tener ustedes la certeza de que se van a casa y no están llevando nada, que están siendo parte de la solución y no del problema, repito, ¿no? Sin necesidad de llegar a tales extremos, ¿no? O sea,
sí permita que circule el aire, hay que dejar que todo eso se asiente, hay que tener medidas de desinfección de superficies, rutinas de desinfección de superficies bien establecidas, que se hagan rutinariamente con la frecuencia debida, que se utilicen los equipos de protección personal y ojo, que el clínico utilice los equipos de protección personal y ponga al asistente así nada más con su filipina y eso no se vale. Si ustedes están utilizando mascarillas N95, el asistente necesita una igual. Si están utilizando carillas de protección, el asistente necesita una igual. Esas batas, las botitas, los gorros, o sea, los asistentes que estén dentro del cubículo necesitan tener el mismo equipo de protección personal que tiene el clínico principal, ¿ok? Entonces, pues háganlo bien y claro, podemos ir a grandes extremos. Si está dentro de sus posibilidades hacerlo, si pueden desinfectar todo con ozono o meter un robot de luz ultravioleta y desinfectarlo como un quirófano, háganlo. Qué bien, o sea, súper bien. Pero no es necesario hacer eso para tener una práctica odontológica segura y responsable. No irresponsable, sino segura y responsable. Pueden hacerlo sin necesidad de incurrir en tanta complicación y tantísimos gastos elevados. Háganlo con responsabilidad, vean qué es lo indispensable y eso háganlo muy bien. Y entonces tendrán un consultorio que será seguro y ustedes serán unos clínicos responsables, evitando la propagación de los contagios. Ok, pues bueno, doctora Jiménez, de verdad queremos agradecer su participación con esta excelente plática, de verdad de gran relevancia para el gremio odontológico por la situación que estamos viviendo actualmente. Y bueno, yo estoy segura que después de esta noche, después de haberla escuchado con esta excelente plática, nos ha quedado más claras todas las consideraciones que debemos de seguir dentro de la consulta dental. De verdad, le agradezco muchísimo el que pues haya compartido con nosotros su conocimiento, con la audiencia. De verdad, mil gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Le agradecemos mucho, doctora. Nada, no tiene nada que agradecer, al contrario, espero que haya sido de utilidad para toda la gente que se conectó aquí en la sesión. No, claro que sí. Y bueno, también, gracias por la invitación, de hecho. No, al contrario, doctora, muchísimas gracias. Y bueno, también de igual manera quiero agradecerle a todas las personas que se conectaron esta noche con nosotros, de verdad. Y además no se olviden de ingresar a la página de SIGFID, que es www.sigfid.com.mx, porque ahí tenemos todas las pláticas que se han dado. Digo, por si se perdieron alguna o por si quieren volver a repetir alguna otra más, como la de la doctora Jiménez, que la verdad vale muchísimo la pena volverla a ver. Y bueno, también quiero decirles a todos que por cuestiones de tiempo ya no hemos podido responder al aire todas las preguntas que llegaron, porque aparte llegaron muchísimas, pero la promesa es que todas y cada una van a ser respondidas a la brevedad posible. Y bueno, ya por último, casi para finalizar, de verdad, a nombre del grupo de odontología, también queremos mandarle un abrazo caluroso a toda la fuerza de ventas del laboratorio Siegfried Rein, pero especialmente a la fuerza de ventas de odontología. Chicos, muchísimas gracias por el amor, el empeño, el trabajo que le ponen día a día, de verdad, muchísimas gracias. Y pues ya no me queda más que finalizar esta sesión agradeciéndoles su presencia. A todas las personas que se conectaron, de verdad, a nombre del equipo de odontología de Siegfried Rein, les damos las gracias por haber estado aquí esta noche. Muchísimas gracias, doctora Jiménez. Y pues bueno, pasen una buena noche y por favor, pues síganse quedando en casa. Muchísimas gracias a todos.